cuando tú estás rodeado por el faraón, en el frente un mar anchuroso y un faraón detrás con un ejército dispuesto a destruirte, pero al levantar tu vista y ver la gloria de Dios, sabe que Dios es tu cuidador y que Él es fiel y Él pelea la batalla por ti. No importa lo que la gente dice, no importa si muchos están apostando tu derrota, te dice el Señor: si yo estoy contigo, yo te voy a dar la victoria. Nadie te puede hacer frente. Le damos las gracias a Jesús. Éxodo capítulo 3, verso 1 dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Dios está usando la curiosidad como carnada. ¿Cuántos vinieron a la iglesia por curiosidad? ¿Cuántos vinieron a burlarse de los convertidos? ¿Cuántos vinieron a burlarse y a reírse, pero fueron atrapados por Dios? Algunos vinieron para saber qué es lo que pasa. ¿Por qué mi esposa? ¿De quién será que está enamorada mi esposa? Debe ser del pastor ese. Vinieron y quedaron atrapados. Ay, 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 por la... Moisés, y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, Moisés, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, aquellos que habían impuesto yugo pesado sobre el pueblo. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra. Dios nos liberó del yugo del faraón. Diga: Dios me liberó. Egipto representa al mundo. Éramos esclavos en el mundo, le pertenecíamos a Satanás, pero Jesús rompió nuestra cadena, quebró nuestro yugo y nos liberó y nos hizo libre. Pero Jesús no solamente te libera del yugo del faraón, sino que te da propósito. Diga: propósito. Y aquí está el propósito: y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amoreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo y de todos los feos. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? La pregunta no era disparatosa, no era una pregunta necia. Es que realmente un pastor cuya única arma es un báculo, un bastón, ¿cómo puede liberar a toda una nación del hombre más poderoso sobre la faz de la tierra? ¿Cómo un simple pastor de ovejas va donde el faraón a decirle que dice Jehová? Él no sabía quién era Jehová, que deje ir a mi pueblo. En otras palabras, desmonta la estructura económica de Egipto y deja ir y declara a Egipto en quiebra financiera, porque la mano de obra de Egipto eran los hebreos. Y si no hay mano de obra, el aparato financiero, ¿qué ocurre?
Si no hay quien ponga los bloques, ni siembre la tierra o los ladrillos. Entonces Moisés respondió, ¿quién soy yo? De por sí, la proposición es suicida. De por sí, solamente el acercarse al faraón y proponerle que deje salir al pueblo de Israel es suicida. Es muy riesgosa, es muy osada. ¿Cómo un simple pastor con un bastoncito es capaz de ir donde el hombre más poderoso sobre la faz de la tierra y decirle que deje ir a sus esclavos? Capítulo 4, verso 21. Y dijo Jehová a Moisés, le añado algo más: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante del faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Para colmo de madre, quizás lo único que pudiese ser una salida viable es que Dios tocara el corazón del faraón y él dijera, bueno, ya nos han servido 450 años o 435 años, vamos a dejarlo ir. Pero dice Dios, no, yo lo voy a endurecer para que no lo deje ir. El Dios que envía a Moisés a sacar a Israel de Egipto es el mismo Dios que endurece el corazón del faraón para que no lo deje ir. Dios te ha dado propósito y Dios le dio un propósito a Israel. El propósito era ir a la tierra prometida, conquistar una tierra donde fluye leche y miel y convertirse en una nación santa. Dios no te liberta del yugo del faraón. Dios no te traslada del reino de las tinieblas simplemente para que tú seas uno más en la iglesia, simplemente para que tú ocupes una silla más. Dios tiene propósito contigo y Dios te va a usar para bendecir. Ahora tengo que hablar algunas cosas. El propósito que Dios tiene contigo es un propósito, no es un propósito egoísta. Es un propósito de bendición a otros. Las victorias que han trascendido la historia, las victorias que han sido relevantes a través de la historia, han sido victorias que han beneficiado a los demás, no al que la logra. Bolívar libertó naciones, pero no lo hizo para él, lo hizo para beneficio de esas naciones. Duarte, que murió en la miseria en Venezuela, su labor, su victoria fue para beneficio de toda una nación, no para él. Pablo, el apóstol de los gentiles, que murió en lo más tétrico, en lo más triste de la cárcel de Roma, solo logró una gran victoria, no para él, sino para bendecir a toda la iglesia. Isaías, que murió aserrado en dos partes, se introdujo en un tronco y lo aserraron en dos partes. Profetizó y hoy día es de bendición a todos nosotros, pero su propósito no tiene que ver con él. Es que el propósito que Dios tiene contigo no tiene que ver contigo, tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con bendición a todo el pueblo. El problema es cuando confundimos los términos. Jesús llegó y fue enviado a la tierra con un propósito santo, no para bendición de él, sino para salvación de todos nosotros. Ahora, Dios nos está dando propósitos. Dios no solamente nos libertó del yugo del faraón, sino que nos da propósito. Una vida sin propósito es una vida sin un norte, sin una carta de ruta. Usted se puede imaginar que usted
usted va a viajar en un avión y usted está en el avión y usted le pregunta al piloto, piloto, ¿para dónde vamos? ¿Cuál es la carta de ruta? Y él le diga, no, yo no sé. Cuando se termine el combustible ahí nos quedamos. Y hay gente en la iglesia que están viviendo hasta que se le termine el combustible. No tienen un norte, no tienen un puerto, no tienen una carta de ruta. Dios te da propósito. Ahora, la pregunta que quiero hacerle y quiero ir rápido es, ¿por qué es que los propósitos tienen tantos obstáculos? Primero, hay obstáculos y limitaciones personales. Decirle a un pastor de oveja que sea el libertador de toda una nación, es evidente, es obvio que Moisés tenía limitaciones. Pero Dios añade más limitaciones. Dios mismo dijo, lo voy a endurecer para que no lo deje ir. Un reto, según el diccionario, es una cosa difícil que alguien se propone como objetivo. Un reto es una cosa difícil que alguien se propone como objetivo. Para que un objetivo sea un reto, tiene que enfrentar muchas dificultades. Tiene que saltar muchos obstáculos. Tiene que enfrentar muchos enemigos. Si no, no es un reto. ¿Por qué Dios no nos pone metas o propósitos logrables, fáciles? ¿Por qué Dios nos pone propósitos que son imposibles para mi concepto humano y para colmo de madre, Dios la hace más difícil? Dios es quien establece tus propósitos como retos. ¿Por qué Dios no la hace más fácil? ¿Por qué Dios no mata al diablo y lo envía al infierno y se resolvió todo esto? ¿Por qué? Porque yo veo que a los cristianos y a los pastores se nos hace tan difícil construir un templo. Y hay tanta gente con tantos millones, 100 millones, me gané 10 millones de dólares. Y yo quiero uno, Jehová, construir un templo. ¿Por qué? Y oración, y clamor, y clamamos, y clamamos, y clamamos. Y cuando veo, todavía no ocurre nada. ¿Por qué? Porque al que no te sirve se le da de todo. Y a los que le servimos a Dios tenemos tantas cortapisas. ¿Por qué? Porque el diablo te levanta para tumbarte, pero Dios te tumba para levantarte. Ahora, yo quiero decir algunos puntos necesarios de por qué Dios te la pone difícil. Así en el lenguaje dominicano. ¿Por qué Dios me la pone difícil? Primero, Dios nos la pone difícil porque Dios quiere manifestar sus atributos a través de tus luchas en el proceso del alcance del propósito. Una cosa es propósito y otra cosa es proceso. Los procesos son las etapas que te llevan al propósito. Pero en el proceso tú aprendes a conocer al Dios en todos sus atributos y en todas sus riquezas. Es en medio de tu debilidad que vas a conocer al Dios de la misericordia. Es cuando tú estás rodeado por el faraón, en el frente un mar anchuroso y un faraón detrás con un ejército dispuesto a destruirte. Pero al levantar tu vista y ver la gloria de Dios, sabes que Dios es tu cuidador y que Él es fiel y Él pelea la batalla por ti. Es en el momento cuando no encontramos provisiones para nuestros hijos, provisiones para nuestro ganado, provisiones para el pueblo, que Dios envía el maná.
entonces entendemos y comprendemos y conocemos al Dios como nuestro proveedor, al Dios que nos ama, al Dios que nos bendice. A Dios se le conoce en medio de las pruebas. A Dios se le conoce en medio de los desiertos. Tal como lo dijo el profeta Oseas: te llevaré al desierto, dice el Señor, y allí dejarás de llamarme mi Señor y me llamará mi marido. Allí yo me voy a manifestar y te voy a dar por herencia tu herencia y te voy a dar tu bendición, dice el Señor. Es allí en los desiertos cuando conocemos a Dios. Conocemos al Dios que salva, al Dios que bendice, al Dios que prospera, al Dios que pelea la batalla por nosotros. Es en medio de las batallas que podemos decir: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cómo Dios iba a manifestar su poder si el faraón no se endurecía? Si el faraón hubiese dicho: váyanse, Dios no hubiese convertido el río Nilo en sangre, el sol no lo hubiese oscurecido. Porque los egipcios, porque cuando Moisés llegó, el faraón dijo: ¿quién es Jehová? ¿Y quién es Jehová? En otras palabras, el único que manda aquí soy yo. Con dinero, no, esa es otra canción. Yo soy el que mando. ¿Quién es Jehová? Y Jehová le dijo: te voy a mostrar quién soy yo ahora. Cuando Dios se calla, tenga miedo. Yo prefiero a Jehová hablando y no actuando. Porque los egipcios adoraban al río Nilo. Porque los egipcios adoraban al sol. Porque los egipcios adoraban a los animales, a los bueyes. ¿Y qué hizo el Señor? Convirtió el río Nilo en sangre, oscureció el sol. Y cuando el faraón iba viendo cómo sus dioses iban cayendo, potestades demoníacas iban siendo liberadas, iban siendo destruidas, iban siendo vencidas. Dios, mientras más grande es tu dificultad, mayor es la victoria que Dios va a manifestar en tu vida. ¿Por qué Dios permite que nuestros propósitos se conviertan en retos? Segundo, para quebrar nuestros parámetros humanos, para deshacer nuestros paradigmas. En la mentalidad de los hombres, un pastorcito no es capaz de liberar una nación, pero Dios sí lo hizo. Un hombre que no era de guerra como David, que lo único que había hecho durante toda su vida era pastorear ovejas. En la mentalidad de Saúl y de todo el pueblo, él no era el hombre indicado para vencer a Goliat. Pero lo que el hombre no piensa es lo que Dios va a hacer. Dios va a quebrar los parámetros. Dios va a quebrar las mentalidades. Dios va a quebrar lo que la gente no espera. Lo que la gente espera será quebrada, porque Dios va a establecer su palabra por encima de lo que el hombre dice. Dios levantó una mujer llamada Débora en una sociedad donde había un parámetro, había un código, había un paradigma, un modelo que decía que las mujeres estaban para criar hijos y atender a sus maridos. Pero Dios levantó a Débora. ¿Cuántos quieren saber que Dios va a levantar gente? Que la gente piensa que no se puede levantar. Dios va a quebrar mentalidades. Y ella dijo, y dice que Dios llamó a Sisa y le dijo: te dice el Señor que enfrente a los cananeos, a Sísara. Y dijo: yo voy si tú vas conmigo. Y dijo Débora: me voy a levantar, pero me voy a levantar como madre de Israel. Oye bien claro, Dios va a quebrar mentalidades. ¿Quién ha dicho que una mujer que ha tenido 6 maridos es la evangelista escogida por Dios para evangelizar a todo un pueblo? Es que Dios quiebra paradigmas. Es que Dios está quebrando mentalidades. Señor, ¿cómo yo voy a hacer esto? Señor, yo no soy el indicado. Señor, yo soy el menor. Señor, yo no puedo. Y dice el Señor: yo uso lo que no son para deshacer lo que son.
Yo voy a cambiar tu mentalidad. Yo estoy contigo, dice el Señor. Oye bien, yo estoy contigo, vas a vencer. No importa lo que la gente está esperando de ti. No importa las expectativas de la gente. No importa lo que la gente dice. No importa si muchos están apostando tu derrota. Te dice el Señor, si yo estoy contigo, yo te voy a dar la victoria. Nadie te puede hacer frente. Hay mentalidades limitantes. Hay pensamientos que están amordazándonos. Hay ideas que se nos están influenciando. En los tiempos de Jesús decía que nada bueno podía salir de Nazaret. Pero Jesús salió de Nazaret. Posiblemente te han dicho que nada bueno puede salir de tu familia. Posiblemente te han dicho que nada bueno puede salir del barrio donde tú te criaste. Posiblemente te han dicho que nadie puede hacer nada. Pero yo te tengo que decir hoy que si Dios te señaló y te dio propósito, no hay diablo que te pueda enfrentar. Me encantó un video que vi en estos días. Era un foro científico. Y alguien hizo una pregunta y dijo, ¿qué pasa con la ciencia y las mujeres? Todos se rieron porque el porcentaje de mujeres científicas en comparación con los científicos varones es muy mínimo. Y la idea era que el hombre es más inteligente que la mujer, porque ese es el paradigma, esos son los parámetros que hoy la gente quiere entender. Y un científico afroamericano se puso en pie y dijo, yo quiero contestar esa pregunta. Porque al igual que muchas mujeres, yo también fui condicionado en esta sociedad por ser afroamericano. Y cuando yo decía que quería estudiar ciencia, que quería ser un astrofísico, mis profesores me dijeron, pero dedícate mejor al deporte, que los morenos son buenos atletas. Porque hay una sociedad que nos limita. Hay una sociedad que influye y que nos imparte ideas limitantes. Porque te dicen que tú no puedes, que nadie lo ha logrado y que tú no lo puedes lograr. Y él decía, ustedes pueden imaginarse la cantidad de mujeres científicas que pudieron decollar o pudieron inventar cosas extraordinarias y hoy no están aquí porque se dejaron influenciar por una ciudad limitante y que segrega a las mujeres. Porque hoy día hay una sociedad que nos implanta pensamientos limitantes, parámetros. Nada bueno puede salir de Nazaret. Los samaritanos no merecen ser predicados. Los que son de Manasés no pueden obtener grandes victorias. Pero lo que el hombre dice que no es, Dios te dice, cuando mire, siempre que Dios te dice algo, prepárate porque el hombre te va a decir lo contrario. Dios te dice levántate, el hombre te dice siéntete. Dios te dice pelea, el hombre te dice huye. Oye bien lo que te voy a decir, porque lo que Dios pone en tu corazón es para quebrar todo paradigma humano que se levanta en contra de la voluntad de Dios. Vamos a vencer y vamos a hacer lo que Dios dice que vamos a hacer. El Amalek será vencido, Madián será deshecho y Jehová dará la victoria a su pueblo. Dios te pasa por desiertos y pruebas porque Dios quiere activar y Dios quiere maximizar los dones que ha colocado dentro de ti. Cuando un deportista que tiene habilidades muchas veces innata en él, quiere desarrollar y maximizar sus habilidades, somete su cuerpo a un duro trato o a un entrenamiento, llevando todo su ser a su límite máximo. Y una vez tú llegas a tu límite máximo, algo se activa en tu cuerpo que produce una
una potencialización de tus habilidades y te lleva a nuevos niveles. Dios va a maximizar y a potencializar los dones que ha puesto en ti cuando tú pases por dificultades y de prueba. Cuando pases el desierto, habrás aprendido no solamente que en Dios está el poder para obtener los propósitos, sino aprendemos a confiar en Dios, aprendemos a depender de Dios, aprendemos a amar a Dios, porque Él es el Dios que nos da la victoria. Aprendemos muchas cosas, que no solamente es el cumplimiento del propósito, sino aprender en el camino. La conclusión es esta. Cuando yo estudié ingeniería industrial, el enfoque de psicología industrial era el cumplimiento de las metas. Incluso la efectividad o la eficiencia la calculábamos en propósito o en proporción a las metas establecidas. Y teníamos líneas de producción, y en esas líneas de producción le decíamos, tienen que producir 1000 piezas al día. Y si producían 900, decíamos, tienen un 90% de eficiencia, le falta 100 más. Y todo el enfoque de la dirección y de la gerencia era en el cumplimiento de las metas. Pero se ha demostrado que estábamos equivocados, que no solamente debemos hablar del cumplimiento de meta, sino en el disfrutar en el proceso. Los equipos más eficientes y más exitosos son aquellos que pueden disfrutar el viaje. No solamente vamos a celebrar cuando lleguemos a la meta, vamos a celebrar todo el camino al llegar a la meta. Algo ocurre cuando nos gozamos. Algo ocurre cuando estamos contentos, que se activa en nosotros capacidades y habilidades que en momentos de presiones, que en momentos de angustia tienden a milanarse. Algo ocurre. Por lo tanto, yo quiero decirte en esta noche, no te entristezca por las aflicciones. No te desanime ni permita que Satanás ponga desaliento en tu corazón por los obstáculos. Disfruta el viaje, porque la victoria está asegurada. Disfrute el viaje. Gócese. Wow, pastor, Dios va a hacer un gran milagro. ¿Cómo va a ser? Sí, el problema o la condición o la crisis se ha agravado. Mientras más grande es el problema, mayor es el milagro. Estoy gozoso porque algo grande Dios va a hacer. Pastor, el faraón se ha endurecido contra mí. Eso significa que Dios va a abrir los cielos y Dios va a mostrar su poder. Por lo tanto, vamos a disfrutar lo que Dios va a hacer. Disfrute, diga al que está a su lado, disfrute el viaje. Disfrute el proceso. Vamos a conocer a Dios. Vamos a conocer la grandeza de Dios. Vamos a conocer al Dios de la misericordia. Vamos a conocer al Dios de la compasión. Vamos a conocer al Dios todopoderoso. Vamos a conocer al Dios benigno. Vamos a conocer al Dios de la bondad. En el proceso. En el proceso. Se ha demostrado que cuando logramos una meta y no nos cuesta nada, la victoria no sabe a nada. Pero cuando nos cuesta trabajo, como que la celebramos de verdad. No hay nada mejor que una victoria cuando tú la has obtenido a base de muchos sacrificios. No es lo mismo como en estos días que estábamos jugando dominó un grupo y hubo un equipo que llegó a 199. Y el que estaba en 0 empezó a subir. Y yo que tenía 199 orando para que... Cuando el equipo que estaba en 0 ganó, llegó a 200.
Señores, ni que Cristo hubiese venido en ese momento. Celebraron, se dieron las manos, gritaron, danzaron. Porque desde el polvo de la derrota obtuvieron la victoria. Así somos los cristianos. A veces el equipo de Satanás tiene 199, pero ahí se queda. Ahí se queda. Yo sé que hay 12 rounds que tú estás perdiendo, pero en el último momento vamos a dar knockout. Yo que tenía 199, éramos tú y yo, Joel. ¿Quién era? Yo le dije a Jehová, pero yo sé que los pastores sufrimos, pero no tanto. Bendito sea Dios. Vamos a ponernos en pie, amados. ¿Por qué Dios convierte nuestros propósitos o los propósitos en retos? Para mostrarnos sus atributos, para quebrar paradigmas, parámetros, modelos mentales que nos limitan, que son humanos, para activar y maximizar nuestros dones y habilidades. Dios te da dones, pero hay que cultivarlo, hay que ponerlo en el fragor del día a día, hay que usarlo para que nos gocemos en el proceso y para que celebremos su victoria. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo, no pierde el gozo nunca. La carta de Pablo del gozo es Filipenses. ¿Y saben ustedes dónde Pablo escribió esa carta? En la cárcel. En la cárcel. No le permita a Satanás, que te amargue la vida. No lo permita. Vi en estos días una liberación demoníaca y el demonio decía: mi función dentro de la iglesia es sembrar desaliento. El diablo siembra desaliento, pero la fe siembra confianza, alegría. Gócese. Diga al que está a su lado: gócese. Disfruta el viaje. Disfruta el viaje. Aún no llegamos, pero vamos a llegar. Aún no llegamos, pero vamos a llegar. Grandes cosas va a hacer el Señor. Triunfadores, prepárate, porque grandes cosas vas a ver de parte de Dios. Prepárate, prepárate, prepárate. Vamos a celebrar, vamos a celebrar. Prepárate. Grandes cosas hará el Señor y hace el Señor y hizo el Señor. El Dios que lo hizo ayer lo hará hoy y lo hará mañana. El Dios que hizo el milagro ayer, el Dios que abrió el mar rojo ayer, el Dios que derribó los muros de Jericó ayer, lo va a derribar hoy y nos dará una victoria mañana.